Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tema de hoy que vamos a hablar es la filosofía de la cultura. Bueno, el primer tema que vamos a manejar es la cultura animal, cultura humana. Se puede y se suele hablar de una cultura animal y se puede y se suele examinar dentro de ella el orden de la técnica, el orden de la organización familiar y social y el orden de la comunicación con un mayor la tensión entre los homínidos y las especies integradas en el género Homo. Los animales tienen una dotación genética e instintiva que les permiten cumplir el ciclo de la vida mediante un aprendizaje que, si bien va en aumento según se asciende en los diversos fila de la escala de la vida, es siempre limitado. En el caso del hombre, la dotación genética e instintiva no es suficiente para permitirle cumplir su ciclo vital, mientras que su capacidad de aprendizaje es en cambio ilimitada. Gracias a esa capacidad de aprendizaje puede adaptarse a todos los medios y puede adaptar los medios a sí mismo, lo cual significa que las modalidades del cumplimiento de su ciclo vital son también ilimitadas. Es decir, que la cultura es el principio infinita y refleja o manifiesta, por una parte, un número finito de necesidades biológicas que han de ser satisfechas para que el ciclo vital se cumpla, para que los individuos lleguen a la edad adulta, y un número infinito de posibilidades de satisfacerlas. El siguiente tema es la cultura y concepción del mundo. La antropología de la primera mitad del siglo XX, especialmente con Malinowski, explota el ciclo del nacer, crecer, reproducirse y morir en los humanos, estableciendo la correspondencia entre necesidades biológicas e instituciones, que sería el sistema de conductas rituales, mediante las que se satisfacen las funciones que los diferentes tipos de individuos, mujeres, jóvenes, ancianos, etc., cumplen en la sociedad. En todas las sociedades constituyen el procedimiento para satisfacer las necesidades de cada individuo y del grupo en su conjunto. Las funciones permiten definir la existencia y la vida de cada individuo como aquel que cumple esa función y le proporciona conocimiento acerca de sí mismo, al inscribirlo en un contexto plenamente significativo, que es el sistema cultural. Malinowski y su obra póstuma, Una teoría científica de la cultura, publicada en 1944, 2 años después de su muerte, representa un cierto grado de madurez en los estudios sobre la cultura a mediados del siglo XX. Después de su largo periodo de estudios etnológicos que se iniciaron en el siglo XIX con McLennan, Bachofen, Morgan y Taylor, y que tienen como resultado la fundación de una disciplina, la antropología, que cuenta con unos precursores que se remontaron a Heródoto. La historia de la filosofía de la cultura, que es el siguiente tema. Desde muy antiguo, en el campo de la filosofía y las humanidades, la cultura parece estudiada desde enfoques que no se autodefinen como científicos, en clave positiva, sino como filosóficos o humanísticos en general, y que delimitan el campo de lo cultural, con arreglo a otras claves. En el mundo occidental, desde que se inicia la reflexión teórica, en la Grecia antigua, la cultura es tematizada en tanto que contraposición a la naturaleza, como contraposición entre physis, que es naturaleza, y nomos, ley o norma, o como contraposición entre logos de la naturaleza física y logos de la vida social y política. Desde el nacimiento de la cultura occidental, en el mundo grecorromano, la cultura suele estudiarse en 3 órdenes. El primer orden es el de la técnica, que es en terminología fisiológica orden de los poises, que comprenden desde la construcción de vivienda hasta la más amplia variedad de herramientas, de madera, piedra, hueso, metal, entre otros. El segundo orden es el de la organización articulación de funciones, o sea el derecho en terminología fisiología orden de la praxis,
que comprende la gran variedad de organización política, costumbres y reglas morales. El tercer orden es el de las palabras y las ideas, en terminología fisiológica, orden de la teoría, que comprende la gran variedad de relatos religiosos y fisiológicos sobre el origen del cosmos, del hombre y del propio pueblo. Mientras que la Ilustración desarrolla una filosofía como reflexión crítica, buscando la fundamentación de las ciencias y de la moral de un modo sistemático. Emerge la filosofía de la cultura en 1744, en la obra de Napolitano, Giambattista, Vico como una ciencia nueva. Junto a Vico también Hobbes, Russell y Montesquieu desarrollan una investigación sobre el origen y fundamentos de la sociedad humana, que dará lugar al nacimiento de la sociología en el siglo XIX y que ejercerá su impacto sobre la antropología y la filosofía de la cultura. La filosofía de la cultura alemana elabora la diferencia entre ciencia de la naturaleza y ciencia del espíritu y acuña el término Weltanschauung, que la antropología anglosajona traduce directamente como Worldview, concepción del mundo, en cuya unidad vuelve a integrar las técnicas y las artes, junto a la religión y la sabiduría moral y jurídica. Esa filosofía alemana de la cultura desaparece tras la Segunda Guerra Mundial y parte de sus supuestos y concepciones se conserva en el mundo anglosajón a través del concepto de cultura propuesto en 1948 por T.S. Eliot, que tuvo una amplia acogida en el mundo de la lengua inglesa. El siguiente tema es la crítica filosófica de las concepciones del mundo. Cuando a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se iniciaron los estudios de filosofía de la cultura en los medios filosóficos alemanes, se trazó muy cuidadosamente una frontera, una diferencia y una articulación entre concepción del mundo, nombre con el que se designaba a una cultura en conjunto, y filosofía. La diferencia entre concepción del mundo y filosofía consistía en que la filosofía realizaba una fundamentación crítica o una reflexión crítica fundante de lo que la concepción de los mundos describía sin indagar sus supuestos, con una actitud típicamente moderna, y más en concreto, cartesiana. La filosofía reserva la tarea de garantizar la verdad y plausibilidad de las concepciones del mundo. La filosofía moderna había nacido con una desmedida pasión por la crítica, que asolaba todo campo cognitivo y que asumía la tarea de garantizar la verdad y el carácter científico de cualesquiera conocimientos. Una de las consecuencias del proceso que va desde la eliminación del dogma cartesiano de la evidencia como fundamento del conocimiento hasta la hermenéutica es la crítica posmoderna al fundacionalismo. Para acabar, una asimilación de la filosofía a la literatura y la historia en tanto que saberes creadores de grandes relatos. Este enfoque de algún modo suprime la diferencia entre filosofía y concepción del mundo y entre filosofía y literatura, como señala con contundencia Derrida, aunque siempre es posible mantener la diferencia y la legitimidad de todos los saberes. El siguiente tema es la cultura como tema de la filosofía. Con Hegel, la filosofía, en su reflexión sobre sí misma, asume su contexto social y cultural, y da cuenta de él a la vez que de sí misma, en tanto que la reflexión, no todo el pensamiento siguió después de él, esa práctica metodológica, pero tras el impacto de la sociología, del conocimiento y de la antropología en el ámbito filosófico, cada vez resulta más temerario no hacerlo. La reflexión en que la filosofía consiste requiere desde el siglo XX hacerse cargo de la sociología y de la cultura, la cual es para la filosofía un modo un tanto nuevo de hacerse cargo de sí mismo. Los desarrollos sobre la imaginación de la filosofía del romanticismo alemán. Cassirer elabora la teoría de la imaginación y el intelecto humano como generadores
de las esferas de la cultura, es decir, del despliegue del lenguaje y la comunicación que tiene lugar en el Mesolítico. Y ahí es donde concibe la filosofía de la cultura, como una filosofía de la creación de las esferas de la cultura, religión, arte, ciencia, lenguaje, etc., y de la comunicación a través de ellas. La globalización propia del siglo XXI, las relaciones de todas las culturas entre sí a escala planetaria y los problemas planteados por el multiculturalismo han llevado a poner el primer plano de la reflexión filosófica y humanística, la cultura, para estudiar su estructura, sus elementos y la posibilidad de ellas estructuraciones condores de las psiques humanas. Los grandes relatos no eran totales, porque eran solo los de la cultura occidental y no recogen los milenios de la vida de otros pueblos. Fueron el relato de la historia humana como teoría de la relación de la libertad, la filosofía de la historia como filosofía del derecho y la historia como historia de los derechos humanos. Alcanza precisamente su universalidad cuando se produce la crisis de los grandes relatos occidentales. La filosofía de la cultura abarca ahora la totalidad de lo real y por eso ha llegado a ser suerte de filosofía primera. De todas formas, en el siglo XXI la filosofía de la cultura no puede satisfacer la exigencia de la totalidad e infinitud, que es lo propio de la filosofía primera, sin estar en su simbiosis permanente como las ciencias naturales y formales, y con las ciencias sociales y humanas. Muchas gracias, sería todo.